Bien, chicos, ¿cómo están? ¿Se dieron su vueltita por el Classroom para poder ver la tarea de RP? ¿O no lo hicieron? A ver, vamos a ver. Bueno, no lo hicieron porque en el formulario no me aparece ninguna respuesta. Pero ya saben que a partir de ahora, de repente el espacio de espera, o mejor dicho, el tiempo de receso que tienen, no les alcance para hacer la tarea, inmediatamente termina la clase. Pero ya saben que ahora va a estar publicada la tarea apenas culmina una clase, para que puedan ustedes revisarla. Recuerden que no tiene fecha de entrega, así que tienes toda la semana para poder revisar esas tareas. A ver. Buenos días, profesor Guamash, que está aquí con nosotros. Muy buenos días, señorita Katy. Muchísimas gracias. Buenos días, profe. Voy a ponerlo de confusión para poder empezar la clase. A ver, voy a seguir atendiendo. Días, hola, señorita. ¿Cómo están? Listo. Ya, ahora sí. Profe, voy a seguir llamando a los compañeros para que ingresen y no se pierdan la clase. Allá, sí, ya no hay problema. ¿Sí? Allá, ¿qué pasó? ¿Se han salido al recreo? Sí, han terminado su clase como a las 10:02 y solo tienen unos minutos para poder pues ir al... Ah, no, es cierto, es así. Yo también recién he terminado al otro lado. Como usted me dijo, ya he entrado más al toque. Sí, profe, claro. A ver. Ya, vamos a ver. Ya, ahora sí. Entonces ya podemos dar inicio, profe, para no... Porque siempre las clases de biología necesitan de un tiempo importante para todo el desarrollo. Entonces mejor damos inicio de una vez. ¿Me escucha, profe? Sí, está bien, sí, muy amable. De acuerdo, Está bien, tiene razón. de acuerdo. Sí. Bien, jovencitos. Muy buenos días con todos. Como siempre, vamos con la clase de hoy de biología para tratar de avanzar un poquito más en lo que respecta. Dígame, ¿se ve la pizarra, por favor? ¿Sí? ¿Se ve el blanco de la pizarra? ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien. La semana anterior llegamos a hacer tejidos vegetales, es mi pregunta. No lo llegué a notar. La semana anterior llegamos a hacer tejidos vegetales. Quisiera saber. No miren el PPT, sino si recuerdan si expliqué tejidos vegetales. ¿Alguien recuerda algo? ¿Ya? Para poder repasar un poquito, volver a poner diapositivas rápidamente y entrar al reino animalia. Lo repaso un poco, lo repaso o no vamos al reino animal ya. Un repasito rápido, ya muy bien, Evelyn. Muy bien. Normalmente la célula es la unidad básica en todo ser vivo y eso también va para las plantas y para el ser vivo. El conjunto de células forma un tejido. En nosotros los animales hay 4 tipos básicos de tejido: tejido epitelial, tejido conectivo conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. Pero en las plantas se consideran 2 tipos de tejido. 2 tipos de tejidos. Uno, el tejido llamado meristemo, o también llamado embrionario, el tejido meristemo embrionario, que se encarga del crecimiento de la planta, el que tiene células vivas, el que tiene gran capacidad de poder dividirse, que puede ser primario y que puede ser secundario. El secundario tiene la palabra cambium, que es el crecimiento en grosor, en espesor.
y el primario, que es el crecimiento netamente de tipo longitudinal, hacia arriba y hacia abajo. Ya está, que se ubica en la yema terminal del tallo y en el cono vegetativo de la raíz. Este tejido, el meristemo, es el tejido más importante, porque él origina a todos los demás tejidos de la planta. El meristemo son células pequeñas, isodiámetras, con gran capacidad para poder dividirse. Están en constante mitosis. Tienen un núcleo bastante grande. Tiene una pared celular delgada. Tiene un citoplasma escaso y abundantes ribosomas. Y él origina los tejidos llamados adultos o definitivos. El tejido adulto definitivo se va a clasificar de acuerdo a la función que realiza. Si es un tejido que protege, se llamará tejido protector. Si es un tejido que conduce, se llamará tejido conductor. Si es un tejido, ¿no es cierto?, que sostiene, se llamará tejido de sostén. Si es el tejido más abundante de la planta, se llama tejido parénquima. Si es un tejido secretor, perdón, si secreta, será tejido secretor. El protector, si protege, puede ser de dos tipos, epidermis y puede ser peridermis. ¿Ya? La epidermis está formado por células vivas, la peridermis por células muertas. El tejido más abundante se llama parénquima, parenquimático, y puede haber de varios tipos. Todos tienen células vivas. El más importante es el parénquima clorofiliano, porque es el que realiza la fotosíntesis. El de reserva es el que guarda sustancias, amiloplasto, almidón. El acuífero es el que almacena agua. El aerífero es el que almacena aire. A ver si están en el chat todos. Díganme ustedes, de estos 4 parénquimas, en una planta acuática, ¿qué parénquima estará más desarrollado? ¿Qué parénquima estará más desarrollado? ¿El parénquima de reserva, el parénquima acuífero o el parénquima aerífero? En una planta acuática. Muy bien, Evelyn. ¿Solamente está Evelyn en clase y el resto no está? ¿No es cierto? ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Está demorando, Marcelo? ¿Que solamente está Marcelo y Evelyn? Somos 17, 16, 15 alumnos mínimo. ¿Qué pasa, 15 alumnos? ¿Ya está? Contesten. El parénquima aerífero. Porque si fuera acuífero ya no necesito. A la planta acuática le sobra. ¿Sabes en dónde estará más desarrollado el parénquima acuífero? A ver, ¿conocen el cactus? ¿Conocen el cactus, sí o no? ¿Conocen el cactus? Claro que sí. Muy bien, señorita Eve. Muy bien, señorita Eve. El cactus pertenece al grupo de las plantas llamadas las xerófitas o xerofitas. Y ellos tienen que almacenar agua. Y ellos tienen gran desarrollo del parénquima acuífero. Acuífero. Excelente. Conductor, si conduce, y habrá 2 conductores, uno el xilema y otro el floema. El xilema está formado por células muertas y el floema por células vivas. Pero estas células vivas no tienen núcleo, son anucleadas y necesitan de una célula acompañante. Una célula acompañante. Entre los dos, el xilema conduce la savia bruta y el floema la savia elaborada. El xilema conduce la savia bruta y el floema la savia elaborada. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Listos? Todas las plantas tienen vasos conductores, verdadero o falso. Todas las plantas tienen vasos conductores, verdadero o falso. ¿Qué marcan? Imagínate que te venga tu pregunta. Todas las plantas tienen vasos conductores, verdadero o falso. Falso. ¿Y quién es esa planta que no tiene vasos conductores? Las briófitas. ¿No es cierto? Y como no tiene vasos conductores, a las briófitas, ¿cómo se dice? ¿Vasculares o avasculares? ¿Cómo se dice? Muy bien, avasculares. Y encima, las briófitas no tienen raíz, tallo ni hoja. No tienen raíz, tallo ni hoja. Si no tienen raíz, tallo ni hoja, ¿cómo se les dice? ¿Se les dice cormofitas o talofitas? ¿Cómo se dice? ¿Cormofitas o talofitas? Talofitas. Talofitas. Y encima de ello, no tienen semillas. Tienen esporas. ¿Cómo se dice? ¿Criptógamas o fanerógamas? ¿Cómo se le dice? Criptógamas o fanerógamas. Uy, se acabó la pila. Muy bien, criptógamas. Y encima de ello, son los únicos, los briófitas, en donde la fase dominante, ¿quién es? ¿La gametofítica o la esporofítica? La gametofítica, Evelyn, mis respetos. Johanita, muy bien.
Varones, ¿dónde están los varones? Marcelo, Marcelo, ponte la pila. Te sobra, ¿no, Marcelo? Deja que conteste la chica, ¿no? Cuando venga una pregunta difícil, contesto yo. Sí, ¿no? Así eres, ¿no? Ya, Marcelo, aparte del musgo, ¿quiénes son las otras briofitas? Aparte del musgo, ¿quiénes son las otras briofitas? Ya, una pregunta difícil. No, no. Muy bien, Nicole, ya uno, Nicole. Pepe Marcelo, ¿por qué no contesta? Las hepáticas y las antocerotas. Muy bien. Antocerotas, antocerotas, antocerotas. Muy bien. Sí, están estudiando, está bien, está bien. El tejido de sostén. De sostén porque sostiene. Oh, de sostén porque, entre comillas, ¿qué puedo decir en vez de sostén? ¿Qué puedo decir en vez de sostén? Soporte. Ah, porque soporta. Ah, tejido mecánico de sostén o de soporte. ¿Qué cosa sostiene? Ah, el colénquima y el esclerénquima. El colénquima formado por tejido vivo. Esclerénquima por tejido muerto. El esclerénquima da dureza. Duro, 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 duro. ¿Sí? ¿Conocen la mal llamada pepa de melocotón? La mal llamada pepa de melocotón. La mal llamada. ¿Sí o no? Nada más. La mal llamada pepa de melocotón. Cuando comen. ¿La conocen o no? Tremendamente duro, ¿sí o no? El melocotón que da esa pepa. No es la pepa, claro, no es la pepa, porque la semilla recién está adentro. Esa estructura es el endocarpo. Ese endocarpo es duro porque tiene gran cantidad de esclerénquima. El tronco de un árbol tiene esclerénquima. Colénquima es tejido vivo, brinda flexibilidad en el peciolo de la hoja, el peciolo de la hoja, el pedúnculo de la flor, es el colénquima. Y luego viene el tejido secretor, el tejido que secreta. Es el tejido que elimina sustancias de secreción. ¿Sí? ¿Hicimos esto la semana anterior? ¿Llegamos a hacerlo? ¿Uno por uno? ¿En detalle o no lo hicimos? ¿Hicimos eso? No hicimos, ¿sí o no? Claro, ahí está bien, no hicimos. Muy bien, ya está. Muy bien. Pregúntame. Pregunto. ¿Qué tejido es el que tiene células? Todas son células vivas con gran capacidad de división. ¿El meristemo o el adulto? El meristemo o el adulto. Al toque, ¿cuál es? El meristemo. En el meristemo. En el meristemo no hay pierde. En el adulto sí. Eres ganador en el meristemo. Perdón, en el adulto. ¿Por qué, profesor? Te vas a averiguar primero de los adultos, quienes todavía se pueden tener células vivas, pero que casi ya no se dividen, pero tienen células vivas. ¿Quiénes tienen células vivas de los adultos? Ese es todo el truco. ¿Quiénes son los que tienen células vivas adultos? Ahí está. Yo te lo digo porque soy tu profesor y te quiero mucho. Pero mejor te digo las muertas. ¿Está bien? Porque las muertas no hacen daño. Los vivos, eso sí, cuídate mucho. No sé por qué te asustas con los muertos. El muerto no te va a hacer daño. Estas son las células muertas. Peridermis tiene célula muerta. Esclerénquima tiene célula muerta y celema célula muerta. Lo demás son células vivas. Y con eso ya ganaste, es una pregunta de examen de admisión. Porque realmente cuando viene tejido, si te dicen células muertas, ya ganaste. Tienes 3. ¿Cómo lo diferencio? Por su función. Protección, sostén, conductor. Listo. Ya salió. ¿Entendiste hasta ahí? ¿Entendiste en la nota? Todo lógico, Nicole. Chévere, ¿sí o no, Nicole? Chévere, ¿sí o no? ¿Qué te parece? ¿Te diste cuenta, Nicole, o no? Dime sí o no, Nicole, creo que estás dudando. Claro, pues chévere, al toque. Solo hay que acordarse de los muertos, porque los muertos no hacen daño, son chéveres. Al contrario, los muertos ayudan. El muertito te protege, te cuida. Claro, el muertito más bien te cuida, se preocupa por ti. El vivo, acuérdate que la bella envidia lo que tiene la fea, ¿no es cierto? No, no te olvides eso jamás. ¿Cierto no? Claro que sí. Muy bien, entonces con los muertos. Entonces, ¿quiénes son las células muertas? La peridermis, el esclerénquima y el xilema. ¿Ya está? Muy bien. Empezamos. Tejido meristemo, rapidito. Son tejidos de crecimiento que persisten durante toda la vida de la planta.
Poseen células pequeñas, con pared celular delgada, núcleo grande, abundantes ribosomos y en constante división. Las células meristemáticas son morfológicamente indiferenciadas. Se pueden clasificar en meristemo primario y meristemo secundario. El meristemo primario o apical está presente desde un inicio de la planta. Es el responsable del crecimiento en longitud, hacia arriba y hacia abajo. Se sitúa en el interior de las yemas del tallo, arriba, y abajo en la punta de la raíz, llamado el cono vegetativo. El cono vegetativo. Ahí está una plantita. Aquí en la yema y aquí en la puntita, en el cono. Crecimiento longitudinal de la planta. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Dígame sí o no. ¿Sí? ¿Chévere? ¿Todos? Marcelo, dime quiénes son del adulto los que están formados por células muertas. Quiero ver tu memoria. ¿Quiénes son del adulto los que están formados por células muertas? Giovanna Yu. Ah, qué buena memoria, Machelo. Ya no te voy a molestar, chévere. Muy bien, Machelo. Perfecto. Eso es lo que deben hacer con un profesor. Un profesor te dice, tú tienes que aprenderte seno de 30, un medio, coseno de 30, R3 sobre 2 tangente, tú tienes que aprenderte. El profe te dice, tú tienes que aprenderte espacio igual, velocidad inicial por tiempo, más o menos, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, tú tienes que aprendértelo. Tú tienes que aprendértelo. Porque el profe te dice por algo. El profe dice, no, la fórmula de la mediana para calcular la mediana, tú tienes que aprenderte. Eso es lo que tiene, ese es el mensaje, ¿no? Entonces uno se siente feliz, porque cuando llega la hora de aplicar, te emocionas. Tejido meristemo secundario. El secundario es crecimiento en grosor. El primario es longitudinal, pero este aparece después. Pero los dos son primeritos. Este aparece a los 6 meses, al primer año de vida. Es el responsable del crecimiento lateral o radial. Existen dos tipos, el cambium felógeno o suberógeno, que es el más externo y puede llegar a formar una capa más adelante llamada el suberocorcho, y así dentro del parénquima cortical, más adelante. Y el cambium vascular más interno, que más adelante formará el xilema y el floema. ¿Sí? Algunos han escuchado de cómo saben si una planta es una planta semianual, es una planta anual o es una planta bianual. ¿Saben cómo se sabe? Profe, no hay verano intensivo. No. ¿Saben cómo se sabe eso o no? ¿Han escuchado alguna vez? Son por los anillos del cambio. Son por los anillos del cambio. Ahí está. Esos anillos del cambio. Esos anillos te van a dar los años que tiene la planta. Los años que tiene la plantita. Perfecto. Así es. Ahí está. Los silemas no funcionales. Muy bien. Excelentes. ¿Y por qué los silemas? ¿Por qué los silemas, Evelyn? ¿Por qué no el floema? Porque el xilema, ¿qué tejido es? Claro, el más interno. Ya está. Muy bien, ahí está. Ahí está, ¿no es cierto? Lo que dice sus compañeritas. A mí me importa el cambio. ¿Vieron, no? Sí, a mí me importa el cambio. El cambio que está presente en ello. Dime, Evelyn, por favor. Te escucho. O escríbelo. ¿Ya? Generalmente es porque algunos no forman el suberocorcho. Porque, claro, son los primeros. Más que nada con el xilema, ¿no? Con la primera parte. O sea, generalmente en el floema no tanto, en el xilema sí. ¿No es cierto? Los xilemas, no, los xilemas primarios y los xilemas secundarios se diferencian fundamentalmente en el grado del inicio de su formación. ¿Está? Del inicio de su formación. Cuando ya están formándose, ya se les llama xilema secundario, cuando ya están consolidados, conformados. Y al inicio se les llama xilema y floema primarios. Por eso que generalmente nosotros en los esquemas ya colocamos el número romanos 2, para dar a entender que es el xilema secundario, el que ya está totalmente formado, diferenciado del cambium que está saliendo. Del cambium. El inicio es el cambium vascular,
Las primeritas células que forman son los primeros, ya sea para un lado el xilema, para otro lado el floema. Solamente en esa es la diferencia, fundamentalmente. ¿Ya? ¿Sí? Tejido protector, el que protege. Tejido protector, el que protege. Y vamos a ver cómo lo sacan. ¿Ya está? Vamos en que lo saca. ¿Cuántos tipos hay? 2. Protector porque protege. ¿Ya está? Sí, muy bien. Evelyn, ¿no te ha confirmado, creo, mi explicación? Solamente primero y secundario tiene que ver con el origen, nada más, Evelyn. No te hagas muchos inconvenientes. ¿Ya? ¿Sí, Evelyn? Profesor, en la imagen tal vez me podría indicar cuál es el flema primario, no, el xilema No, primario. no está aquí. ¿No está? Te explico. Claro, no está. Por eso que, mira, ve, porque por eso que dice número 2, ¿lo ves o no? Sí. ¿Por qué dice número 2? Porque se refiere aquí a quién, al secundario. ¿Cuándo sería el primario? Cuando recién los primeros, como si fuese un pro cambium que está iniciando la formación. Las primeritas células. Ya, entonces los flemas secundarios son los que más cerca al núcleo. O sea, El xilema, el flema, no. Perdón, el xilema secundario sería Ya. el que está más cerca al núcleo. El cambium sí me entiendes, ¿no es cierto? Sí. Ya. Sí. El cambium es la base. El cambium es la base. ¿Está bien o no? Si te preguntan a ti, ¿quién es tejido meristemo secundario? No dice xilema ni floema. Tu tejido meristemo secundario, ¿quién es? Cambium. ¿Qué cambium? Cambium vascular. ¿Está bien o no? ¿Sí? El cambio vascular. El cambio vascular es el meristemo. El xilema y floema ya es tejido adulto. Ya. El xilema y floema ya es tejido adulto. Entonces, cuando el cambium recién está tratando de diferenciarse, ya sea en floema o en xilema, ese es el primario, que todavía no se puede decir bien si es del meristemo o ya del adulto. Ya. El que recién. Pero para estar seguros de algo, para no confundir al alumno, se da el secundario, que ya es un tejido adulto, que ya está consolidado. Que ya está. ¿Y cómo se diferencia? Porque ya perdí, por ejemplo, si en el caso es el xilema secundario, ya su célula ya no es viva, ya es célula ¿qué? Muerta. Pero en el primario, ¿qué podrías encontrar? En un xilema primario. Que está en ese tránsito, como viene del cambium, que todavía algunos pueden tener cierta actividad mitótica. Ya, estamos leyendo, ¿no? Entonces, son los que están más cerca al cambio vascular. Sí. Al más cambio vascular. Al más cambio vascular. Las primeritas capas. Y de esa manera lo sacas. Como digo, ¿no? Por eso es que aquí en los dibujos ya es raro, ¿no? Salvo que estés en la misma universidad y ahí sí el profe va a encontrar un tejido embrionario, ¿no? Donde está haciendo el tránsito. Está haciendo el tránsito que pase a un otro. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en la academia? Copamos lo que ya está definido para evitar el problema. ¿Por qué? Porque el chico puede pensar de que el floema y el xilema son tejidos, ¿qué cosa qué? Del meristemo, y no son meristemo. El tejido meristemo es el cambio. Igual acá. Acá el meristemo es el cambium. El súbero-corcho, ese ya es tejido adulto. El súbero-corcho pasa a ser lo que sería para nosotros la peridermis. Pero la peridermis es un conjunto más de cosas. ¿Me dejo entender o no? La peridermis es el súber, incluido el cambio, y debajo el felodermis. Eso es lo único. Pero está bien tu pregunta. Solo que como no me contestaban nada, pensé que todavía seguías dudando. Solamente sencillo. Para el examen de admisión no te va a venir eso. Y solamente tú ya sabes que cuando te digan xilema y floema, se refiere ya al tejido que es adulto, que se originó del meristemo secundario. ¿Ya? Sí, profe, ojalá gracias. Que se haya quedado claro, sí. Pero está muy bien, Evelyn, ¿eh? Te felicito por tus respuestas. Y sigan así. Muchachos, así mi pregunta sea obvia, escriban en el chat, porque ustedes van a postular. Tienen que estar frescos, como el jovencito que juega pelota. Así sea,
En los primeros 30 segundos del partido, si tienes la oportunidad de hacer gol, ¿qué hace el goleador? No falla. Nada, que no fallé, que después en el tiempo me recupero. No, 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 no. Si la pregunta viene fácil, ¿qué hace un goleador? Tiene que marcarla. No, nada, me equivoqué en la facilita. No, eso no funciona. ¿No? En San Marcos se ingresa haciendo las fáciles sin fallar y haciendo un poquito más las difíciles. Y con eso se ingresa. Pero el truco es no fallar las fáciles. Pero no, los fáciles hay que hacerlas. Tejido protector, el que protege. Epi, te dice el nombre. Epi es el que está sobre, encima. Dermo es como decirte una capa, encima de la capa de la dermis. Y peri significa alrededor. Epidermis son células vivas, planas, sin cloroplastos, son incoloras. Pero hay una palabra que debes tener presente. Esa es la palabra modificación. ¿No es cierto? Se modifica. Estas células epidermis se pueden modificar en dos tipos. ¿Ya está? Están cubiertas de cutina, ni hablar. Se pueden modificar en estomas y en los llamados pelos o tricomas. ¿Qué me interesa de esto? El estoma. Ya he venido varias veces. A ver, ¿qué diferencia hay entre estoma y estroma? Entre estoma y estroma. El estoma es algo así como decirte boca. Es algo así como decirte boca. Por eso que en Cayetano, por ejemplo, estomatología. No es odontología, ¿no? ¿Sí? Estoma es algo así como decirte boca. Es, perdón, es como si fuese la boquita de la planta. Estroma es en el cloroplasto, el lugar donde se da la fase oscura. Vamos a dibujarlo acá. Los estomas están formados por dos células reniformes que tienen forma de un riñón, llamadas células de cierre, células oclusivas o células estomáticas, con una abertura al centro llamada el ostiolo, y realiza el intercambio gaseoso de O2 y CO2. Si tuviéramos un tejido netamente de la hoja, la capa de arriba sería la epidermis, la capa de abajo sería la epidermis. Habría una epidermis superior y una epidermis inferior. Generalmente en la epidermis inferior se ubican los estomas, que permiten intercambiar gases. No me digas que entra el O2. El que entra es el CO2 y el que sale es el O2, producto de haber hecho la fotosíntesis. Entonces el estoma se ubica en su gran mayoría en la epidermis inferior. Bueno, si yo quisiera dibujarlo brutalmente, para los chicos que no está el dibujo, para los chicos que les gusta, ¿no es cierto? Sería así, una célula y aquí sería la otra célula. Esto sería el núcleo, esto sería el núcleo. Pregunta, ¿el estoma a qué tejido le pertenece? ¿Al tejido epidérmico, sí o no? ¿Sí? Dos células oclusivas en forma de un riñón. Al centro un huequito. El huequito se llama ostiolo. Ostiolo, ¿no es cierto? ¿Sí? Por aquí, ¿no es cierto? ¿Entra quién? Por aquí entra el CO2 o el O2. Entra el CO2. Y por aquí sale quién? Sale el O2. Eso es intercambio gaseoso. Pero a veces por aquí también puede salir gotas de agua. Gotas de agua. Eso se llama gutación. Gutación, que lo hace también el estómago. Gutación, gutación. Y cuando sale grandes gotas de agua, ¿no es cierto? Ya no se llama célula estomática. Cada una de las células se llaman hidátodos. Las células se llaman hidátodos. Hidátodos. ¿Ya está? Pero por suerte no ha venido todavía. Suficiente con lo del estómago. Mi pregunta del $1.000.000. ¿Las células planas, incoloras de la epidermis, tienen o no tienen cloroplasto? ¿Tienen o no tienen cloroplasto? Dígame algo. ¿Tienen cloroplasto o no? ¿Tienen o no tienen cloroplasto? No tienen. Pero ¿saben quién sí tiene? ¿Saben quién sí tiene? Su modificación, el cloroplasto, sí puede estar en la célula estomática. Qué locazo, ¿no? O sea, este célula estomática, que es una modificación del epidermis, sí puede tener cloroplasto. Solo ellas, así es, Evelyn. A ver. Solo ellas. ¿Entendieron? ¿Sí? Pero ese es otro level ya. ¿Se han entendido, no? ¿Sí? Claro, si te preguntan a ti,
Las células epidérmicas, ¿tienen cloroplasto? No tienen, punto. Pero la pregunta para malograrte el tema va a ser así. Sabiendo que las células epidérmicas son células planas y no tienen cloroplasto, ¿no es cierto? No. Marque verdadero o falso de acuerdo a su estoma. Y ahí sí, el estoma sí tiene, es una excepción. Sí tiene, ¿no? Ya después veremos el estoma cómo sirve mucho en el proceso del intercambio gaseoso, ¿no? Con la vacuola. La peri significa alrededor, está alrededor. Es el tejido de protección que reemplaza a la epidermis. Pero la peridermis está formado por células muertas, con paredes suberinificadas. Bueno, yo siempre me equivoco, se me ha quedado, digo, suberinificadas, creo que está mal dicho. Lo correcto es como yo he compuesto en el PPT, suberificada, suficiente con eso. No, pero se me queda el mote. Mote de serrano, pues muchachos. Claro, ancashino neto, pues, ¿no? Y se me queda por ahí el mote. ¿Ya? Muertas suberificadas. El conjunto, ese es lo que quiero que sepas. El conjunto, Evelyn, suber, el cambio y la primera parte del parénquima, todo eso es peridermis. Y no es solamente el suber o corcho, como dice la gente. Es inclusive el cambium mismo que pertenece al meristemo primario. Perdón, al meristemo secundario. Y parte del parénquima, que en este caso sería, el parénquima va a ser formado de la felodermis. Entonces sería así, suber, cambium, felodermis. Y los tres recién sería peridermis. Es lo que le decía a Evelyn, explicación. Ah, una cosa más, si acá hay estoma, acá en su reemplazo del estoma está, ¿no es cierto?, el famoso lenticela. La lenticela es como el estoma, pero en tejido muerto, en tejido muerto. ¿Y también para qué sirve? Para el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso. Es su análogo, ¿no es cierto? Es su análogo. Es su análogo. Perfecto. ¿Ya está? ¿Sí? Más que análogo sería, bueno, hay que dejarlo así, su análogo. Ya está. Ahora miren, no hay que pelear. Ahora sí, el cambio, no lo voy a colocar de rojo, el cambio, ¿ya está? No creo que seas tan piña y te venga eso en el examen de admisión, pero por si acaso, ¿no? A veces te hace dudar. El cambio, ¿estamos o no? Encima del cambio, el suber o corcho, ¿ya está? Y debajo las primeras células del interior que va a formar al parénquima, que se llama felodermis, ¿no es cierto? Felodermis. Todo eso en conjunto es la famosa peridermis. ¿Ya está? Y no solamente, como dicen los profesores, el suberocorcho, es todo ello. ¿Ya está? Es todo ello. Luego viene el tejido mecánico de sostén o soporte, el colénquima, célula viva que brinda flexibilidad. Sus células son de forma poliédrica, con gran cantidad de celulosa, pero no en la pared celular, sino en los ángulos internos. En los ángulos internos. ¿Ya está? ¿Ya listos? Se ubican el peciolo de la hoja y el pedúnculo de la flor. Cuando yo me refiero a la pared celular es esto. Ángulo interno es esto. Ángulo interno es esto. Aquí se ubica en gran cantidad y le brinda flexibilidad. Le brinda flexibilidad. ¿Ya está? El esclerénquima, formado por tejido muerto. ¿Ya está? Las células están lignificadas, tienen lignina. Se llaman células pétreas porque parecen una piedra. Y cuando son alargadas se llaman esclereidas. Se ubican en las plantas leñosas, ejemplo en la madera, la pepa del melocotón, ¿no? ¿Ya? Las células pétreas, la pepa del melocotón que está presente en ella. Tejido vascular, ahí sí, floema y xilema. Tiene que tener cuidado, pero ha venido a cada rato. Bueno, yo cuando estaba en la academia quería memorizar esto y no me acordaba, pero me salió un truquito, no sé si funcionará con ustedes. ¿Ya? A mi oído suena bonito la palabra floema, me suena a flor, floema, algo bonito. Y a mi oído suena feo la palabra xilema. Todo lo que suene feo a mi oído es xilema. Por ejemplo, entre célula viva y célula muerta me suena feo, ese es xilema. Entre vaso leñoso y vaso liberiano, vaso leñoso me suena feo, ese es xilema. Entre savia bruta y savia elaborada,
¿Ya está? Entre savia bruta y savia elaborada, savia bruta suena feo. ¿Ya está? ¿Sí? Y no te olvides jamás, entre unidireccional y bidireccional, me parece que es mejor bidireccional. Entonces yo me acostumbré así. Pero los chicos que son estudiosos no tienen necesidad de ninguna mnemotecnia, ¿no? Simplemente esas son las diferencias entre un xilema y un floema. El xilema tiene células muertas con lignina. En cambio, el floema tiene células vivas, pero tienen sin núcleo. Entonces necesitan de una célula acompañante. Esa célula acompañante le brinda los nutrientes. El xilema conforma los vasos leñosos, llamados también tráqueas o traqueidas, que tienen lignina. En cambio, estos señores, a los vasos liberianos son llamados tubos cribosos, con cribas. El xilema transporta la savia inorgánica, mal llamada bruta. El floema, la savia orgánica o elaborada. ¿Cómo diferencias qué savia es? No diferencias por el agua, lo diferencias el agua más algo. Si es agua más sales, es xilema, es savia inorgánica, es savia bruta. Si es agua más un compuesto orgánico, sacarosa, glucosa u hormonas, esa es savia orgánica. ¿Ya está? Este es bidireccional, mediante el flujo de masas. Este es unidireccional. El mecanismo por el cual asciende el agua es el mecanismo más importante de la transpiración en las hojas. Y el otro, yo le llamo tensiocapilaridad. Tensiocapilaridad, por la capilaridad. Algunos profesores no. Le llaman las fuerzas de adhesión-cohesión. Adhesión-cohesión. Pero recuerda que el agua ingresa por transporte pasivo, ósmosis, pero las sales ingresan por transporte activo. Evelyn, ¿sí? ¿Se entendió eso? El agua ingresa por transporte pasivo, pero las sales ingresan por transporte activo. Ese es lo único que tienen que tener cuidado, que te puede molestar. ¿Ya está? Giovanna, ¿se entendió, Giovanna? ¿Sí, Giovanita? Giovanita, ¿estás ahí? ¿Se entendió? El agua es transporte pasivo, ósmosis. No me preguntes cómo por ahora. Tú cree, confía en mí. ¿No es cierto? Las sales por transporte activo. ¿Ya está? ¿Sí, Marcelo? ¿Marcelo se entendió? ¿Sí? ¿Sofi? ¿Todos los demás? ¿Sí? ¿Sí entendieron? Claro que sí. Cuidado. Ya está. Las briofitas son... Ahí se ha equivocado el profesor Guamas, mira, ve. Vea, semejante error, mira, ve. Semejante error. Las briofitas son avasculares, porque no poseen xilema ni qué, ni floema. Por lo tanto, las briofitas son grandes o son pequeñas. ¿Qué opinan? ¿Las briofitas son grandes o son pequeñas? ¿Qué creen? ¿Que son grandes o pequeñitas? Son pequeñas, ¿no? Porque no hay forma de poder llevar así. Entonces, entre las cuatro, claro, entonces entre briofita, entre pteridofita, entre gimnosperma y entre angiosperma, ¿quiénes tendrán los vasos conductores más desarrollados? Entre briofita, entre pteridofita, entre gimnosperma y entre angiosperma, ¿quiénes tendrán los vasos conductores más desarrollados? Piensa bien, Evelyn, piensa bien, Nicole, no caigan. No hay que ganar tan fácil, ya ves, ya ves. Marcelo, ¿cuál es tu respuesta? Giovanita, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué creen? La gimnosperma. ¿Por qué, Marcelo, la gimnosperma? Porque son las de mayor tamaño. Pues. Ahí está la secoya, que mide 115 metros de altura. Están las coníferas, esa es la palabra correcta. Muy bien, Nicole. ¿Sí entendieron? No vayan a caer, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? ¿Entendieron o no entendieron? ¿Sí se entendió? ¿Sí? No van a fallar ahí. Perfecto. Chévere, chévere. Ya está, muy bien. Vamos, sigamos. No, siempre razoten. Ya está. Tejido parenquimático es el más importante. Ya está. Está formado por células vivas. Células vivas, todas son células vivas. Pero algunas de ellas son vivas, pero ligeramente indiferenciadas. Ligeramente indiferenciadas. ¿Ya está? ¿Cómo lo diferencias del meristemo? Porque estas pueden acumular sustancias. ¿Ya está? Tienen vacuolas desarrolladas. Hay varios tipos. Yo solamente trabajo más con el parénquima clorofiliano, llamado también clorénquima, y de relleno o de reserva. El clorénquima es el que hace la fotosíntesis.
y está en un lugar llamado mesófilo. Mesófilo. ¿Ya está? Y tiene gran cantidad de cloroplastos. Está en las hojas y en los tallos jóvenes o verdes. Y ahí está. Acá arriba es mi epidermis. Acá arriba es mi epidermis. Acá arriba es mi epidermis. ¿Ya está? Mi epidermis. Epidermis inferior, estoma, ya saben qué es, célula oclusiva de cierre. Este es el parénquima al medio. Este parénquima de dos tipos, el empalizado y el esponjoso. Los dos tienen abundantes cloroplastos. ¿Ya está? Muy bien. De relleno o de reserva, ¿no es cierto? Células vivas incoloras, con gran cantidad de vacuolas, pero estos generalmente tienen leucoplastos, no tienen cloroplastos. Los leucoplastos a veces almacenan sustancias. Si almacenan almidón, se llamará amiloplastos. Si almacenan proteína, proteinoplasto. Si almacenan aceites, helioplastos. Helioplastos. Ya está. Bueno, y por último el tejido secretor. ¿Ya? El tejido secretor que elabora el néctar, y hay cavidades esquizógenas, como los tubos resiníferos que elaboran resina, los pelos glandulares, los túbulos laticíferos. Pero esta parte es la que me interesa. Ya está. Los pelos glandulares secretan aceites. Las cavidades secretoras pueden ser de origen esquizógeno o lisígeno o mixto. En una no destruye la célula, en la otra sí la destruye. Esquizógeno no la destruye la célula, lisígeno sí destruye la célula. Cavidades lisígenas, el del famoso de la naranja, el citrus. Acuérdense que la sustancia de la naranja es la que se utiliza mucho en los perfumes. Cavidades esquizogénicas, el eucalipto, que elaboran aceite, ¿no? De ahí que los famosos aceites naturales del eucalipto, ¿no? Mixto, el clavo de olor, ¿no? Nectarios, no te olvides, nectario es simplemente las glándulas que secretan néctar, punto. El néctar, ¿qué cosa tiene? Tiene aminoácidos y ácidos. Y los tubos laticíferos, si es laticífero, látex. Látex como gomas, alcaloides, ¿no? ¿Cuál ha venido de todos ellos? Vino la ridícula pregunta del túbulo laticífero, ¿no? ¿Qué sustancia elaboraba para marcar látex? ¿Ya está? Algunos profesores al tejido secretor le llaman tejido de cicatrización, que cuando se arranca una rama, una flor, a veces queda todavía un poco, y le llaman tejido cicatrizal. ¿Ya está? Que está presente en ella. Muy bien, eso ha sido un repasito de lo que sería, ¿no es cierto?, el tejido, y lo que viene de las hormonas es para los chicos que les gusta, ¿no? Se consideran solamente 5 hormonas para ustedes, y hay truquitos para aprenderse. Bueno, yo les doy el truco, ustedes lo leen en casita, ¿no? El truco radica así. Hay algunos que estimulan y hay otros que inhiben, ¿no es cierto, no? Algunos que estimulan y otros que inhiben, ¿no? Generalmente, ¿no es cierto?, ¿sí? Las células inhibidoras típicas se les considera al ácido abscísico y al etileno, ¿sí? De todas ellas, ¿quién es el único que es un gas? El único que es un gas es el etileno. El etileno es una hormona gaseosa. Acuérdate que etileno, ¿etileno qué es? ¿Es un alcano, un alqueno o un alquino? ¿Qué cosa es? ¿Qué es? ¿Un alcano, un alqueno, un alquino? Si termina en eno. El alqueno, pues. Y los primeros alquenos, met, et, los primeros alquenos que son gases. Son gases. Muy bien, ¿no es cierto, no? Entonces, el etileno es un gas. Y él es el que permite los cambios de color y la maduración del fruto. Y es por eso que manzana podrida corrompe a su compañera. Si yo tengo un fruto que ya tiene, ¿no es cierto?, ya está maduro, ¿estamos, no? Y le coloco, así sea de una parte joven, un ladito, como ese gas se difunde y va a pudrir la zona del otro a pesar que todavía no es su momento. Esta es la razón por la cual que cuando envolvemos en periódico nuestra palta se madura más rápido, porque como es un gas se mantiene ahí, más rápido se madura. Y este también es el ejemplo de que si queremos que no madure tan rápido, al fruto lo dejamos a la intemperie. ¿Y por qué a la intemperie? Porque el CO2 del ambiente inactiva un poco el etileno, retarda la maduración. ¿Entendieron con el etileno? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya está. Giberalina. Giberalina con G de germinación. Giberalina con G de germinación. En sentido estricto hay varias giberalinas, pero no nos vamos a meter en esa pelea. ¿Ya? Hay giberalina 1, 2, 3, ¿no? Hay varias. Pero G de giberalina, G de germinación. No puedes fallar. La giberalina se encarga de la germinación. ¿De quién? De la semilla. Quiere que la semilla germine. Yo te pregunto, si la semilla germina,
¿Está estimulando o está inhibiendo? ¿Está estimulando o está inhibiendo? Estimula, pues sencillo. Ya está. Y también va a favorecer la floración. Favorece la floración, la formación de flores. Pero hay una hormona que es su opuesto, su antagónica. La señorita, la linda Giovanita, es una chica que viene puntual a clase. El profesor Guamash entra tarde a clase. La señorita Giovanita es una señorita respetuosa cuando responde por el chat. Guamash es un grosero. Guamash y Giovanna, ¿qué son? Son antagónicos. ¿Son qué cosa? Antagónicos. Además, ella es una señorita y yo soy una basura. ¿Se entendió la idea o no? Antagónicos. ¿Quién es el antagónico de la giberalina, Giovanna? ¿Quién es el antagónico de la giberalina? Esa es la hormona que está aquí, el ácido abscísico. El ácido abscísico. Por lo tanto, si la giberalina estimula la germinación, quiere que la semilla germine, ¿qué hace el ácido abscísico? No quiere que germine. ¿Y cómo se dice eso que no quiere que germine? Favorece, ¿no es cierto?, la latencia de la semilla. ¿Ya? Favorece la latencia. Así es una hormona inhibidora. Más que la senencia, es la latencia. Favorece la latencia. Quiere que se mantenga siempre como semilla. ¿Ya está? El ácido abscísico permite la caída de las hojas. Y por eso que antes le decía la hormona del estrés. El ácido abscísico cierra los estomas en épocas de sequía. El ácido abscísico es antagónico a la giberalina. Su inicial del ácido abscísico es ABA. ABA. Cuando te colocan las siglas ABA, se refiere a ácido abscísico. ¿Ya está? ¿Listos? Luego viene el famoso, la auxina. La auxina permite el crecimiento de la planta en sentido longitudinal. ¿Y quién es el único tejido que hace crecer en sentido longitudinal? ¿Qué tejido es? El tejido que ¿qué? Meristemo. ¿Qué tejido es? El tejido que meristemo primario. ¿Estamos o no? Pero hay otra hormona que favorece el estímulo, el crecimiento de las células, pero en tejido no meristemático. Esa es la citoquinina. ¿Qué no son iguales? No, 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 no. Los dos estimulan la división, pero uno es en tejido meristemático y el otro es en tejido no meristemático. ¿Quién es en tejido no meristemático, señorita Evelyn? ¿Quién es en tejido no meristemático? ¿La auxina o la citoquinina? La citoquinina, también llamado citocinina, también llamado citocinina, también llamado la hormona de la juventud en su momento. También llamado la hormona de la juventud en su momento. ¿No es cierto? Tonterías. ¿No es cierto? No. Citocinina, citocinesis. Citocinina, citocinesis. No te vayas a olvidar. Ya está. Ojalá que les haya servido esos pequeños consejitos que les he dado para las funciones de las hormonas. ¿Ya está? ¿Sí? Ojalá que les haya servido. Ya, ahí acaban las hormonas. Pasemos al reino animal. ¿Les parece a todos? ¿Sí? ¿Pasemos al reino animal todos? ¿Todos de acuerdo? Sí, ojalá que haya quedado claro. Muy bien. ¿Ya está? Ya está. Bien. Muy conocido el reino animalia. Ya, tú mismo eres. Lo lees rapidito. No tienen pared celular. No tienen cloroplastos. Son eucariontes heterótrofos. Holozoicos. ¿Qué significa holozoico? Que captura a su presa. Que hace una digestión intracelular. Algunos son como tu profesor Guama, son herbívoros porque les gusta la hierba. Y otros son como tu compañera carnívora porque les gusta comer la carne. Todos tienen desplazamiento, es decir, se trasladan de un lugar a otro. Se trasladan de un lugar a otro, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí o no? Y tienen células nerviosas. Pero ¿quién es el único que no tiene células nerviosas? ¿Qué grupo de los animales no tiene nada? ¿Qué grupo de los animales no tiene nada? Marcelo, ¿qué grupo no tiene nada? ¿Qué grupo no tiene nada?
¿Cómo se llama el que tiene su programa en la tele? ¿No? Y que da ideas totalmente tontas. ¿Cómo se llama el dibujo animado, P. Marcelo? ¿Cómo se llama? ¿No es cierto, no? Y que tiene ideas totalmente tontas. Bob, ¿no? ¿Y por qué tiene ideas tontas? Marcelo, no tiene sistema nervioso. Por lo tanto, la esponja no tiene qué. ¿No tiene qué? No tiene cerebro. ¿Y quién es su mejor amigo, Marcelo, de esponja? ¿Quién es mejor de Bob? ¿Quién es su mejor amigo de Bob? Marcelo, tú mismo. Patricio. ¿Y Patricio qué es? ¿Qué animal es? Estrella de mar. ¿Y las estrellas de mar qué son? ¿Qué filum? ¿Artrópodos o equinodermos? Artrópodos o equinodermos. Y los equinodermos, no digas equinos, ¿ah? Porque equinos son los caballos. Tienes que decir equinodermo. Y los equinodermos, ¿por qué se caracterizan? Porque tampoco tienen cerebro. Por eso que el dibujo animado da risa, porque mientras que Bob da una idea tonta, el otro da otra idea tonta, y al final son ideas tontas, y somos tontos viendo el dibujo animado. No, ¿se han dado cuenta o no? Porque el creador de Bob Esponja, su carrera correcta era biólogo marino, y su hobby era hacer animes. Pero él era biólogo marino de carrera, ya falleció de cáncer hace unos 3 años atrás o 2 años atrás, ¿no? ¿Sí? Y él, su hobby era los dibujos. Y al final terminó haciendo más dinero en los dibujos que como biólogo marino. Por eso que todo lo que él hace está relacionado con la biología marina. Ojalá que hayan entendido esa pequeña, ¿no? Por eso quería decirles, ¿no? Ojalá que sí. Las esponjas no tienen nada. No tienen ni sistema nervioso, ni sistema endocrino. No tienen absolutamente nada. ¿Sí? Ya está. Los animales más complejos son los animales más complejos los que tienen tejidos especializados, que se agrupan en órganos y sistemas. Por lo tanto, la esponja no tiene un verdadero órgano. ¿Ya está? Es el único. Desarrolla un esqueleto externo o interno que sirve de soporte. Entonces, señorita Sofía Toledo, ¿estás conmigo o no? Señorita Sofía Toledo, ¿estás conmigo o no? ¿Estamos juntos o no estamos juntos? Sí, Sofía Toledo, linda. ¿Nuestro esqueleto es externo o interno? Nuestro esqueleto es externo o interno. Nuestro esqueleto interno. Y el de los insectos, como el de la cucaracha, ¿no es cierto? ¿Qué esqueleto es? Ya pesado, hace rato era. Pero para vacilar me citas al toque. Para contestar, entras tarde. No, Saulo, ya me estás molestando mucho. No me gusta que entres tarde, Saulo. Hablando en serio, ¿ah? Toda la clase de tejido te has perdido. Te pierdes toda la clase de tejido. No, así no es, Saulo. Ya, concéntrate, Saulo. Más seriedad. Nos veremos todo, pero ya, concéntrate. Estamos cerquísima. Necesitamos puestos, Saulo. ¿No? ¿Ya? Exoesqueleto quitinoso. Exoesqueleto quitinoso. Ah, ya, está bien. Discúlpame, Saulo. Disculpa, sorry, Saulo. Ya está. Exoesqueleto quitinoso. Ya está. Muy bien. ¿Ya? Mi pregunta es muy sencilla. La reproducción en los animales. La más importante es la sexual, ya sabemos. ¿Sí? Ya sabemos que gametos, todo. Pero también hay animales que tienen reproducción asexual. Mi pregunta es, ¿podrá haber alguno que haga como las plantas, alternancia de generaciones? ¿Qué opina? ¿Podrá haber alguno que haga alternancia de generaciones? Un vacilón, ¿no? ¿Alguno que haga alternancia de generaciones? Y la respuesta es sí, sí hay uno. Y el proceso en los animales se llama metagénesis. Lo caso, ¿no? ¿Y se da en dónde? Se da en las malaguas, en las medusas. Muy bien, Evelyn. Excelente. Y un caso excepcional. Se llama metagénesis. Me tragué la N. Me aumenté. Metagénesis. ¿Ya está? Pero lo normal es sexual. Y algunos pueden hacer asexual. La fecundación puede ser externa o interna, existiendo ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. Y hay de diferente tamaño. ¿Sí? Bien, nómbrenme un animal microscópico. Nómbrenme un animal microscópico. Vamos, Saulo. Un animal microscópico. No te resientas, ¿ah? Contesta. Un animal microscópico. Muy bien, Sofía. Marcelo. Si dices plancton, ya vienes a tranquearme. Este Saulo para tranquearme, bueno. Saulo, está bien, Saulo. Saulo, el osito de agua, o sea, el tardígrado, no te va a venir examen de admisión. O sea, que no va a ser que venga.
¿ya? El tardígrado, conocido la especie como el osito de agua, los osos de agua, ¿ya está? Sí, sí es un animal. Es considerado uno de los animales que, entre comillas, es inmortal, entre comillas. ¿No es cierto, no? Y lo consideran hoy en día como un animalito para llevarlo a otros lugares. Están mandándolo a otros sitios, porque él ha podido sobrevivir muchísimos años, 200 años, 250 años en estado, ¿no es cierto? En un estado de reposo y luego volverse a activar. Así es. Entonces es por eso. Y sí es, claro que sí es. ¿Ya? Muy bien. Voy a terminar con Marcelo. Marcelo, cuando tú dices plancton, a ver, ¿saben lo que es un plancton todos o les explico? No corresponde al tema, pero les explico. ¿Le puedo explicar o no? ¿Sí? ¿Ya? Ya, mira, listo. Miren, tenemos las olas, Saulo. Sobre las olas. Ya está. Si yo tiro una semilla en esas olas, la semilla tiene movimiento o se deja llevar por el vaivén de las olas. ¿Tiene movimiento o se deja llevar por el vaivén de las olas? Entonces ya está. Si se deja llevar, se dice plancton. Si no se deja llevar, si tiene movimiento propio, se dice nécton. Nécton. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, si yo coloco un cangrejo en las olas, ¿el cangrejo tiene movimiento propio o se deja llevar? Muy bien, Saulo. El cangrejo es nécton, punto. Porque tiene movimiento propio. Si es el huevito de un pez, ¿tendrá movimiento propio o se deja llevar? Se deja llevar. Por lo tanto, ¿qué es? ¿El huevito de pez qué es? Plancton. ¿Está bien o no? Si es derivado de un pez, es zooplancton. Si es derivado de una planta, es fitoplancton. Si es un protozoario, zooplancton. Si es un alga, fitoplancton. Marcelo, ¿sí, Marcelo? Con mucho cariño para ti, ¿eh? ¿Ahora sí? ¿Más chévere? Chévere, ¿sí o no? Entonces no es animal, ¿se entendió, no? Entonces no es animal. Chévere, ¿sí o no? Claro, ¿no? En todo caso me hubiese especificado de repente un zooplancton. Y ahí sí, chévere, ¿no? Ya tengan cuidado con ello. Muy bien, bacanes. Yo me referí a un animal microscópico, como lo dijo su compañerita, Sofía, creo fue, ¿no? Por ahí, un ácaro, pues, que me diga, no que me tranqueen con el tardígrado, pues, ¿no? O sea, porque te llamo la atención, me tranqueas. Qué picón que eres por mi madre. ¿Ya está? Así es, Saulo, picón eres. Ya te me voy a vengar contigo, pues. Pero primero, cuando ingrese, me voy a tomar el vino contigo, Saulo. Eso es lo más importante. ¿Ya? El resto son tonterías. ¿Ya está? Miren, el otro que te debe recordar, el otro microscópico que te debe recordar, es el rotífero, los rotíferos. Los rotíferos son animales microscópicos. Son animales que tienen un pseudoceloma. Son animales que se caracterizan por tener un aparato masticador llamado mástag. En animales hay 3 aparatos masticadores. Sofía, ¿me estás escuchando, Sofía? ¿Sí? Sofía, con cariño para ti. Ahí va. 3 aparatos masticadores. ¿Ya? Sofi, concéntrate. La rádula. Sofi, concéntrate porque después te voy a decir las excepciones. La rádula en los llamados moluscos. 1. No escriban nada. Linterna de Aristóteles. ¿No es cierto? En los llamados equinodermos. No escriban nada, de ahí les voy a dar la explicación. ¿Ya no? ¿Ya? Mástag. ¿No es cierto? En los rotíferos. ¿Ya está? Sofía, ¿se entendió? ¿O saliste del aula? ¿Se entendió? ¿Qué son esos 3? Esos 3 son aparatos masticadores. Chévere, Sofi. Sofi, escucha la excepción. En moluscos, todos los moluscos tienen rádula como aparato masticador. ¿Sabes quién no la tiene? No la tienen los bivalvos. Los bivalvos son como el choro, el que tiene una valva y otra valva, bivalvos. El choro, la concha, las ostras.
Los bivalvos carecen de rádula, son filtradores. ¿Ya está? La linterna de Aristóteles es un aparato masticador, chévere, pero solo lo tiene el erizo de mar, el resto no. El erizo, o sea, la estrella de mar, por ejemplo, no tiene linterna de Aristóteles. El erizo de mar sí. Ya está, ojalá que quedó. ¿Quedó? ¿Quedó? ¿Queda? ¿Queda para todos? Ya no quiero volver a hablar de ese tema. ¿Queda? ¿Sí? Queda, ya está, chévere. Muy bien, Ruth. Ruth, ¿cómo estás? Buen día. Discúlpame, Ruth. Ahorita te voy a participar, Ruth, perdóname. Clasificación de reino Animalia. En el reino comprende 20 a 30 filums. La mayoría son invertebrados, eso es obvio. Los invertebrados son en su mayoría. El 95% de todos los animales son invertebrados. ¿Ya está? El 5% son los vertebrados. Porífero, nidario, tenóforo, platelminto, rotífero, nemátodo, molusco, anélido, artrópoda, equinodermo. Una parte de los cordados también son invertebrados. El filum hemicordata y el filum, ¿no es cierto?, cordata, que están a cargo del subfilum urocordados y el cefalocordado. ¿Ya está? Pero en general se considera invertebrados a todo lo de mi mano izquierda. El subfilum vertebrados, que son los que tienen columna vertebral, ¿ya está? Se divide en los que tienen mandíbula y los que no tienen mandíbula. Los que tienen mandíbula, en mi época le decíamos agnatos. Agnatos. Ustedes lo conocen como ciclóstomos. Ciclo circular, estomo-boca, lo que tiene la boca circular, siendo el mejor ejemplo la lamprea. Y los que tienen mandíbula, los peces con mandíbula, llamados natóstomos, que en la época de ustedes eran llamadas tetrápodos, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Tetrápodos. Tetrápodos son otro grupo. Pero generalmente aquí estaban los peces, ¿no es cierto? ¿No? Los peces óseos y peces cartilaginosos. Y los tetrápodos, tetra 4, por 2 patas, anfibio, reptil, ave y mamífero. Anfibio, reptil, ave y mamífero. ¿Ya está? Y la idea es conocer un ejemplito de cada uno de ellos de forma general, para que la próxima hacerlo por sistemas. ¿Ya está? Bueno, ¿hasta ahí vamos bien todos? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió todos hasta ahí? ¿Todos se entendieron? Díganme sí o no para avanzar. Ya está, perfecto. Bien, empezamos. Solamente por curiosidad. Ya, listo. Yo digo tenia, ¿a qué filum pertenece? Yo digo tenia, ¿a qué filum pertenece? Yo digo tenia, ¿a qué filum pertenece? Ya está, 1-0. 2. Yo digo crustáceo, ¿a qué filum pertenece? Yo digo crustáceo, ¿a qué filum pertenece? Ya está. Yo digo lombriz de tierra, ¿a qué filum pertenece? Chévere. Entonces está bien, me voy de largo. No hago ningún, me voy de largo. Suerte. Este PPT con mucho cariño para los chicos como Saulo, como ustedes, ¿no? Que ojalá. Casi no viene, pero este PPT es para que el profesor se luzca. Normalmente San Marcos no considera esto. Monoblástico, el que tiene una sola capa germinal. ¿Quiénes son? Los poríferos. Ejemplo de porífero, la esponja. Diblástico o diploblástico, los que tienen 2 capas germinales, ectodermo y mesodermo. Ahí están los nidarios, como la malagua, la hidra. Ahí están, ¿no es cierto?, los tenóforos, como el peine o nuez de mar. Y los que tienen 3 capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo. Triblásticos, ectodermo, mesodermo y endodermo. Triblástico. En estos señores, en los triblásticos, ya se puede decir que el ectodermo origina el sistema nervioso. El mesodermo origina al tejido muscular, al tejido óseo, al tejido conectivo. Y el endodermo origina el sistema respiratorio y el sistema digestivo. ¿Ya está claro? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Tienen que saberme de dónde se origina cada capa. Ectodermo, mesodermo, endodermo. Ectodermo, sistema respiratorio.
ectodermo, epidermis de la piel. Ectodermo, glándulas sudoríparas. Mesodermo, tejido muscular, tejido óseo, tejido sanguíneo, tejido conectivo. Mesodermo, riñones. Mesodermo, ovarios. Mesodermo, testículo. Endodermo, sistema respiratorio y sistema digestivo. Acelomados que no tienen celoma. Pseudocelomados, falso celoma. Y celomados los que tienen celoma. Acelomados 1, el famoso platelminto, tenia, fasciola, planaria. El nemertino no hacemos. El nemertino no hacemos. Celoma es el lugar, es una cavidad donde se alojan los órganos. Es una cavidad donde se alojan los órganos. El nemertino no hacemos, así que le voy a poner una X. Pero Saulo va a querer hacer todo. Bueno. ¿Por qué el X Guamash? No te va a venir. ¿Ya está? Luego vienen los pseudocelomados, falso celoma. No te va a venir el rotífero, sí te puede venir. Gastrótrico, ¿no es cierto? Quinorrinco, ¿no es cierto? Acantocéfalos de matelmitos. No te va a venir ni él, ni él, ni él. Nematelminto sí, es el nemátodo, la lombriz intestinal, la trichinella, el oxiurus. Rotífero. Celomados, los que tienen celoma, una cavidad para alojar los órganos. Se dividen en protóstomos. Proto primero, estomo boca, lo primero que forman la boca. Primero la boca y luego el ano. Este es al revés, deuteróstomo, primero el ano, luego la boca. Protóstomos, anélido, la lombriz de tierra, sanguijuela. Moluscos, ¿no es cierto? Bivalvos, como los choros. Gasterópodos, el caracol, la babosa. Cefalópodos, el pulpo, el calamar, ¿no es cierto? La sepia. Artrópodos, ni hablar. Y en artrópodos, dos grupos, los quelicerados y los mandibulados. Saulo, las arañas, ¿en dónde están? ¿En qué grupo están los arácnidos, Saulo? Los arácnidos, en el grupo de los ¿quién? En los grupos de los quelicerados. 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 Ahí están los arácnidos, porque tienen quelíceros para atrapar a su presa. Y mandibulados porque tienen mandíbula, tienen maxilas. Arácnidos, escorpión, alacrán, ácaro, garrapata, araña. Los que tienen maxilas, miriápodo, el 1000 pies y el 100 pies. El 1000 pies llamado diplópodo, el 100 pies llamado chilópodo o quilópodo. Crustáceos, cangrejo, camarón, el krill, muy. Hexápodo, que es lo correcto, todos los insectos. Insectos de gran importancia. Himenópteros, como por ejemplo la abeja, la hormiga, la avispa, el abejorro. Odonato, como por ejemplo la libélula. Lepidóptero, como por ejemplo la mariposa, la polilla. Coleóptero, como por ejemplo el escarabajo, luciérnaga. Hemíptero, por ejemplo los chinches, la chirimacha. Díptero, la mosca, el zancudo. Ortóptero, saltamonte, grillo, mantis. Dermáptero, la tijereta, etc. No te va a venir. Y los deuteróstomos equinodermos, como la estrella de mar, el erizo de mar, y los cordados. Los cordados se dividen en tres grupos: urocordados, las asidias, cefalocordados, el pez lanceta, o también llamado anfioxus, y por último los vertebrados. Los vertebrados, agnatos o ciclóstomos, la lamprea. Los peces óseos, osteicties, como la carpa, peces cartilaginosos, condricties, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Ahí está. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Entendieron todos? ¿Sí o no pi? ¿Sí o no sí? ¿Quedó claro para avanzar? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Filo porífero. Esponjas. Organización simple. Es una asociación de células. Cada célula realiza, ¿no es cierto?, en forma independiente la toma de nutrientes. Tiene una cavidad que se llama espongiocele. Se divide en tres clases: calcárea, la leucoselemia; hexactinélida, la euplectela; dermospongia, calciospongia. Tú solamente acuérdate de esponja. Las esponjas son los animales más primitivos. ¿Ya está? Tienen una cavidad llamada, ¿no es cierto?, espongiocele. Su nombre de porífero se debe a que su cuerpo está lleno de poros, ¿no es cierto? Y la célula más importante que tiene en el interior es el coanocito. ¿Ya está?
¿Puede tener otra cera? Sí. Puede tener el amebocito también. Las esponjas, en su gran mayoría, son marinos. Cnidarios, celenterios, simetría radial. En cambio, las esponjas son asimétricos. Tienen una estructura en sus tentáculos que se llama la célula nidocito. Del nidocito, dentro, tienen una vesícula que se llama nematocisto. Y ese nematocisto sale un dardo que paraliza a la presa. Ejemplo, hidrozoos, las hidras, escifozoos, malaguas, antozoos, las anémonas y los corales. Ahí está la hidra, ahí está la malagua y ahí está la anémona. ¿Sí? Señorita Giovanna. Señorita Giovanna, ¿cómo se llama la casa de Memo? ¿Cómo se llama la casa de Nemo? En el dibujo animado. ¿Cómo se llama la casa de Nemo? Claro, es una anémona. Pero si las anémonas tienen sustancias urticorosas llamadas nematocistos, esos nematocistos sirven para atrapar a su presa. ¿Y por qué Nemo no muere? ¿Por qué Nemo no muere? ¿Por qué Nemo tiene su casa en una anémona más bien? Cuando debería ser la presa de la anémona. ¿Por qué? ¿Por qué, Saulo? ¿Por qué? Andreita, te adoro, Andreita. Chévere, Andreita. El Nemo es un pez payaso y los peces payasos tienen algo para que inactiven, son inmunes, ¿no es cierto? Son inmunes al nematocisto de la anémona. Entonces la anémona no le hace absolutamente nada. Y es por eso que Saulo dice que en algunos casos hacen un rol de en este caso sería de protocooperación, donde el pez payaso sirve como atracción para otro pez más bien, que lo quiere comer a él, y la anémona aprovecha y lo captura al otro. Y la anémona, y el pez payaso a cambio se alimenta del residuo que deja lo otro. Muy bien, me alegro mucho que hayan entendido. Saben, han tenido infancia, no hay nada que hacer. ¿Sí? Claro que sí. Tenóforo, ¿no es cierto? Tenóforo son animales bioluminiscentes. Son muy parecidos, ¿no es cierto, no? A las malaguas, pero emiten luz propia. ¿Ya está? También tienen tentáculos, pero no tienen nematocistos. Tienen coloblastos, sus células son coloblastos. Tienen las llamadas paletas natatorias, paletas o peines natatorios, de ahí su nombre, el peine o nuez de mar, ¿no es cierto? Peine o nuez de mar. Estos señores, a diferencia de los anteriores, que su sistema digestivo es incompleto, estos ya tienen boca y tienen ano, tienen poro anal. Filum platelmintos, son los gusanos planos, no tienen sistema circulatorio, pero tienen como órgano excretor al protonefridio. Lo interesante es que su sistema digestivo es incompleto, pero hay un animal de este grupo que no tiene sistema digestivo, que es la tenia. Se agrupa en turbelario, planaria, cestode, la tenia, trematode, las duelas o fasciolas hepáticas, ¿no? Duelas o fasciolas hepáticas. Corrijan ustedes, ¿no? Ahí está. Duelas del hígado o fasciolas hepáticas. Duelas del hígado o fasciolas hepáticas. Ahí está. La mayoría de estos son parásitos, ¿no es cierto? Y causan daño. ¿Ya está? Y la tenia es un parásito, pero no tiene sistema digestivo. ¿Sí? ¿Cuál de los tres no es parásito? ¿Cuál de los tres no es parásito? ¿Ya está? A ver, ¿quién es? Muy bien, la planaria. ¿Ya? La planaria es como tu profesor Guamash, es de vida libre, no depende de nadie. Más que libre, abandonado. Ya, filum rotíferos son microscópicos que tienen, ¿no es cierto?, su aparato masticador llamado mástac. La mayoría son de agua dulce. El más conocido de todos ellos es el de yoideo llamado rotaria. ¿Ya está?
ya tienen sus protonefridios, ¿no es cierto? Y aquí está el aparato masticador llamado masta, que debes recordar para toda tu vida. Nemátodos, la mayoría son parásitos, ¿ya está? Ahí tenemos que parasitan todos los tipos de animales. Debes saber su nombre científico en ellos, ¿sí? El Enterobius vermicularis es el oxiurus, el que pica mucho en el ano. Ascaris lumbricoides es la famosa lombriz intestinal, ascariasis. Y la Trichinella spiralis es la triquina. La triquina. No, Saulo, no tenemos tenia. Ninguno tiene tenia. Cuando tenemos uno de estos, nos hacen daño. Nosotros no tenemos. No forma parte de nuestro ciclo tener tenia. Nos parasitamos por consumir algún animal que tiene. No, Saulo. Saulo, cuidado. Saulo, ya sé a qué te refieres ya. Tú siempre preguntando con segunda. ¿Por qué no eres como la señorita Evelyn, que es más directa en mi pregunta? ¿Por qué eres mañoso tú? ¿Cierto? ¿No? Cuidado. En el intestino grueso hay una estructura que se le dice la tenia coli, pero no es tenia. Se le dice porque anatómicamente la textura que tiene es parecido a la tenia y se dice la tenia coli, pero no es tenia y todos lo tenemos. No sé si me dejé entender. Giovanita, Evelyn, Marcelo, ¿entendieron? ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso, por favor? ¿Todos? ¿Entendieron? Sí, Andrea, sí. No tenemos tenia. ¿Sí? Lo que pasa es que en el intestino grueso, anatómicamente, tiene una especie de cintillas. Esas cintillas que tienen son parecidas a la textura de una tenia. Entonces los anatomistas le han dicho la tenia coli. La tenia coli. Entonces Saulo, por ahí de repente su profesor le ha dicho de que todos tenemos tenia, pero no tenemos a la tenia como parásito, sino como una estructura anatómica que es parecido a ella y se llama tenia coli. ¿Entendieron todos? ¿Sí? Sí, pero no es que sea el parásito. Además, los parásitos ya tienen su nombre. O es tenia solium, que es la del cerdo, o es tenia saginata, que es la del ganado vacuno, o que es la tenia que no tiene nombre tenia. ¿Quién es la tenia que no tiene nombre tenia? El Echinococcus granulosus, que es la tenia del perro. El Echinococcus granulosus es la tenia del perro. ¿Ah? ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? ¿Quedó claro? Ojalá que sí. Vamos a suponer que sí. Ya está, ahí está el oxiurus. Ya está presente en ella. Sí, ojalá que les dé, ojalá que les sirva. También tienen sus parásitos, ¿no es cierto? Todos los animalitos que son mascotas, ¿no es cierto? Son parásitos. Hay una tenia asiática que me dijo su compañera, ¿no es cierto, no? ¿Sí? La tenia asiática que es un platelminto igual, ¿no es cierto? Y también provoca, ¿no es cierto?, el famoso cisticerco, ¿no es cierto? Así también como puede haber, ¿no es cierto?, la tenia de nuestros animales en las mascotas. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ya está? Y también pueden tener la tenia en los gatos, ¿no? ¿Sí? Sí, pueden tener. Y de ellos llegan a nuestro cuerpo, claro, nos podemos parasitar, ¿no? Igual, si son tenias, son cestos, sí pueden tener. Por eso que uno se aplica la vacuna, se lo desparasita. ¿Ya está? Filo molusca, ¿no? Animales de cuerpo blando, cubierto con una concha calcárea, ¿sí? Una concha calcárea. Marcelo, ¿qué cosa es caco 3? ¿Nombre correcto? ¿Qué cosa es caco 3? Carbonato de calcio. Perfecto, Nicole. Ya está. Tienen rádula, lengua con dientes quitinosos. Ya está. Y desarrollo indirecto. Si te preguntan a ti quién es el filum más abundante, el filum con la mayor cantidad de organismos, ¿qué contesta? ¿Quién es el filum más abundante? ¿Quién es el filum más abundante? Poríferos, celenterio, patelminto, nemato, molusco, anelio, artrópodo, que no hemos acordado. ¿Quién es el más abundante? Ya. ¡Plau! Y tú dices artrópodo. Los artrópodos son los más abundantes. ¿Por qué? Porque ahí están los insectos. Son los más abundantes. Pero si te preguntaran por el segundo más abundante, ahí es este grupo, moluscos. O sea, si te preguntaran, ¿quiénes son los dos filums más abundantes? No hay pierde, ¿no?
Los dos filos más abundantes son ¿quién? Los artrópodos y los moluscos. Y dentro de los artrópodos, ¿quién es el más abundante? Contesta por el chat, ¿quién es el más abundante? ¿Se me fue el internet otra vez? Ya que jóvenes, por favor. Hasta que me fue el internet, muchachos. Maquinita, por favor. ¿Quién es? Los insectos, pues, los insectos. ¿Sí? ¿Están conmigo o se voló? Nos vemos. Se me fue el internet. Hablen. Sí, estamos bien. Ah, ya, gracias. Sino que en la mañana también tuve problemas para ingresar. Estuve sufriendo. Estoy con el internet de mi hermano. Realmente que mi hermano me ha cedido el cable. ¿Ya está? Chévere, ya. Entonces los insectos son los más abundantes, los artrópodos. Los moluscos son los segundos más abundantes. Gasterópodo, caracol, babosa. Bivalvo, pelecípodo, pie de hacha, choro, la macha, ya no conocen la macha ustedes. Cefalópodo, el pulpo, el calamar, la pota. ¿Conocen la pota o no? ¿Sí? Señorita Evelyn, ¿conoce la pota pero en el mercado? ¿No cuando está cortadito? ¿Sí, Sofía? ¿Sí? Ya, ¿qué forma tiene? ¿A qué animal se parece la pota? A ver. ¿Sí lo han visto? Ya, es blanca por dentro, ya. Al calamar, muy bien. Excelente. Muy bien. Esos son mis alumnos. Tienen que cocinar. Varón que no cocina, vas a sufrir, campeón, ¿ah? Claro que sí. Claro que sí, Saulo. Tienes que aprender un par de platos. Cosa que el día que tengas tu flaca, está mayorcito. Claro que sí. Nada, no, la llevas a tu departamento y le invitas a comer. Pues. Tú cocinas para ella. Ya anotaste un puntazo de media cancha, pesado. Lógico, pesado. Un caballero siempre va a ser caballero hasta la muerte. Correcto, como debe de ser. ¿No es cierto? Clase escafópodo, colmillo de mar. ¿Cierto? Colmillo de mar. Ahí tenemos al quitón. ¿Cierto? Ahí tenemos al caracol. ¿Cierto? Ahí tenemos al choro. Y aquí tenemos al calamar, ¿no? El calamar que está presente en ella. ¿Sí? ¿Eh? ¿Alguien sabe por curiosidad cuántos corazones tiene el pulpo? Sofía, ¿sí la sabes? Muy bien, excelente, 3. Muy bien, principalmente 3. Esos 8 son los tentáculos. 3 corazones. No 13. No, sí, pues Saulo, sí, por eso que se llama. ¿Cómo se llama el malo de Spider-Man? El que tiene tentáculos. ¿Cómo se llama el malo de Spider-Man? Octopus, lógico, pues. Octopus, lógico, por eso que se llama Octopus. Octopus es el nombre científico del pulpo. 8 tentáculos. Octopus. Claro, hay que ver Spider-Man, pero hay que ver. Bueno, ahora ya no veo nada. Ahora soy un viejo desterrado. Ya, sí, puede entender más, señorita Evelyn. Sí, el caso de la lombriz de tierra, que se considera que puede tener hasta 5 pares de corazones. Pero ojo, que no son en sí corazones, son vasos sanguíneos dilatados, que se le considera como corazones. Se le considera como corazones. ¿No? Claro que sí. Muy bien. Anélidos son los gusanos segmentados perfectamente, son metámeros, divididos, ¿no es cierto?, en metámeros, exactamente. ¿Ya está? Hay especies que son monoicas y dioicas, o sea, algunos son hermafroditas. Miren, los anélidos evolutivamente originaron a los insectos, ¿ya? Acuérdate, platelminto, gusano plano, nemátodo, gusano cilíndrico, anélido, gusano anillado. Ahí tenemos al poliqueto, que tiene muchas quetas, el nereis, el oligoqueto, pocas quetas, la lombriz de tierra, el irudinio, no tiene quetas, ahí está la sanguijuela, tu enamorada. ¿Por qué? Porque es chupasangre. La sanguijuela es hematófaga. Tiene una proteína llamada la irudina, que es un anticoagulante para que te chupe la sangre y no te das cuenta. ¿No es cierto? Te deja la billetera limpia, pero tú estás feliz. ¿No es cierto? ¿No? ¿Sí o no, Saulo? Pero contento. No importa que te deja un vicio. ¿Ya está? Ojalá que sí. ¿Ya está? Luego viene el filum artrópodo, que es el más chévere, el más abundante. Aquí hay que diferenciar bien. Sí, Saulo, lo utilizaban como una especie de sangría, ¿no? Sí, para tratar de poder eliminar la cantidad de gérmenes que había en la sangre. Así se llama el proceso, sangría. Hasta hoy en día se utiliza algunas sanguijuelas en algunos tratamientos que tengan que ver con la sangre, pero no está demostrado al 100%, ¿no?
¿Sí? A ver, primero, ¿cómo diferencias un insecto, un arácnido de un crustáceo? Ya ustedes lo saben. ¿Ya está? ¿O no lo saben? Ya ustedes lo saben. ¿Ya está? ¿Sí? Un insecto, un arácnido, un crustáceo. Un insecto se caracteriza por tener, ¿no es cierto? Un insecto se caracteriza por tener, claro, un par de antenas. Los arácnidos no tienen antenas. Un insecto tiene dos pares de alas. Los arácnidos no tienen alas. Un insecto, su cuerpo tiene dividido en tres partes. Lo tiene dividido en cabeza, tórax y abdomen. Un arácnido solamente tiene dos de ellas, cefalotórax y abdomen. Un insecto, ¿no es cierto?, se caracteriza porque va a presentar, ¿no es cierto?, va a presentar ojos, ojos simples y ojos compuestos. Un insecto va a presentar ojos simples y ojos compuestos. En cambio, un arácnido se va a caracterizar porque solamente tiene ojos simples, ojos simples. ¿Ya está? ¿Sí? Y, ¿no es cierto? Los insectos se caracterizan porque tienen túbulos de Malpighi como órgano excretor. Los arácnidos tienen la glándula coxal. Los insectos se respiran por tráqueas, en cambio los arácnidos lo hacen por el pulmón en libro. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Y la clásica diferencia es que los insectos tienen 6 patas, de ahí su nombre de hexápodos, y los arácnidos tienen 8 patas, ¿no es cierto, no? ¿Se entendió todos? ¿Claro? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Sí todos? Ya está. ¿Ya está? Pero la diferencia más importante no era entre insecto y arácnido, que ya ha venido. Me encantaría que diferencien insecto de crustáceo. Por ejemplo, un insecto y un crustáceo se diferencian con crustáceo, en que los dos tienen antenas, pero el insecto tiene un par de antenas, en cambio el crustáceo tiene 2 pares de antenas. El insecto tiene su cuerpo dividido en 3 partes, cabeza, tórax y abdomen. En cambio el crustáceo tiene solamente 2 segmentos, cefalotórax y abdomen. Los crustáceos en la mayoría respiran por branquias, los insectos por tráqueas. Los crustáceos se caracterizan por tener los ojos, ¿no es cierto?, compuestos. En cambio los insectos tienen simples y compuestos. Bueno, ese es lo que... Y el número de patas, ¿no? El insecto tiene 6 patas, el crustáceo tiene de 10 a más patas. 10 a más patas. Crustáceos, ahí está, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo al langostino, al copépodo, al cangrejo y al krill. ¿No es cierto, no? Al krill. ¿Ya? Nunca te vayas a olvidar. El hexápodo, los insectos. Ya hemos hablado, tienen su aparato masticador, picador, chupador, lamedor, ¿no es cierto? Y sus 6 patitas, y ahí tenemos los clásicos. Ahí está. Dígame, ¿no es igualito al de Kung Fu Panda o no es igualito al de Kung Fu Panda? Chévere, ¿sí o no? Chévere el animal de Kung Fu Panda. Es idéntico, ¿no? Es idéntico. Los que han tenido infancia. Arácnidos, ¿cierto? Cuerpo con 2 segmentos, 4 pares de patas, claro, 8 patas y está la garrapata. Uy, me estafaron. Jóvenes, ¿qué le falta? Evelyn, ¿qué le falta? Me estafaron, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a Evelyn a Miácaro? Evelyn, ¿qué le falta a Miácaro? Le faltan 2 patas. Sí. Muy bien, Marcelo. Oye, ¿qué pasó? Ya se me fueron mis alumnos. ¿Ya? Se me fueron mis alumnos. Garrapatas, las arañas. ¿Ya está? Clase quilópodos. Y acá sí tiene que tener cuidado. En la clase chilópodos, las antenas son más largas. El primero no tiene patas. Del segundo sale solo un par de patas. Y el último tampoco. Y encima, 100 pies con C de carnívoro. Por lo tanto, tiene glándulas venenosas. En cambio, el 1000 pies de cada segmento sale un doble juego de patas. Doble, o sea, tiene dos pares de patas. Todos tienen. Sus antenas son cortitas y estos son herbívoros. No tienen glándulas venenosas. Si te preguntan diferencia entre el 100 pies y el 1000 pies, tienes que tener cuidado. Así es. ¿Ya está? ¿Quién es carnívoro? ¿Quién es herbívoro? ¿Cuántos pares de patas por segmento? Y, ¿no es cierto?, quién tiene glándulas venenosas y quién no los tiene.
Onicóforos, cuidado, que te puede venir. El onicóforo en la época que yo estudiaba se colocaba dentro del filum artrópodos. Hoy en día está separado. Su filum se llama onicóforos. Estos son los llamados gusanos terciopelos. Gusanos terciopelos. Este es el famoso peripato. El famoso peripato o gusanos terciopelos. Ya está. Es como decir, claro, ¿no? Es el eslabón que está entre, ¿no es cierto? No, los lobopodios tienen que ver con las amebas, Saulo. Las amebas. Las amebas, de acuerdo a su pseudópodo, se clasifican en actinópodos, rizópodos, foraminíferos. Y los que son rizópodos tienen lobopodios. Eso es en protozoarios. En protozoarios. ¿Ya está? ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Ya, claro que sí. ¿Ya está? El peripato, cuidado con ello. Y luego viene el filum equinodermo. Y en el filum equinodermo vamos a tener que tienen simetría pentarradial. Recuérdate que estos no tienen cerebro, pero tienen un sistema vascular acuífero. Acuífero. Por favor, acuífero. Caramba, siempre Guamas cometiendo errores. Chévere, ¿no es cierto, no? Acuífero. Ya está, ahí está. Ahí tenemos clinoideo, asteroideo, firoideo, equinoideo. ¿No? Chévere, excelentemente bien. Y las holoturias. ¿Ya? Esto se caracteriza por tener solamente el erizo de mar, la linterna de Aristóteles, ¿no? Chévere. ¿Para qué sirve el sistema vascular acuífero? Acuífero, locomoción, movimiento y también la circulación. Para el movimiento y la circulación. Sistema vascular acuífero. Luego vienen los hemicordados. ¿Quién es el ejemplo de hemicordado? El balanoglosus. El balanoglosus, hemicordado. Nunca te olvides. El sufilum cordados, los que tienen notocorda, número 1. Tienen hendiduras branquiales, número 2. Tienen cordón nervioso dorsal, número 3. Y número 4, tienen una cola posanal. El urocordado, tunicados, ejemplo las asirias o vejigas de mar. Ellos tienen notocorda solamente, ¿no es cierto?, en la etapa larval. En el adulto pierden la notocorda. Y tienen una túnica de celulosa, como si fuese una pequeña pared celular, una túnica de celulosa. Ahí está. Y luego viene el sufilum cefalocordado, ¿no? Ahí está el anfioxus, llamado el pez lanceta. Ellos sí, su notocorda persiste durante toda la vida. Y por último, los vertebrados. En los vertebrados tenemos al ciclóstomo, que está la lamprea, boca circular, 6 a 14 pares de branquias. ¿Ya está? Miren cómo es su boquita, chévere, ¿no? Y tienen un anticoagulante para succionar todo lo que hay dentro de ella. ¿Ya está? Ahí está. Algunos solamente se alimentan de los residuos que están en el fondo marino. Peces óseos y peces cartilaginosos. ¿Cómo diferencian un pez óseo de un pez cartilaginoso? Ya sabemos, pez óseo, el que tiene la boca terminada en punta. Pez óseo, el que tiene las dos aletas finales iguales. Pez óseo, el que tiene su tapita para ver las agallas. Pez óseo, el que tiene más o menos de 5 a 6 pares de branquias. 5 a 6 pares de branquias. Pez óseo, el que tiene la vejiga natatoria. Ahí está. Pez óseo, el que tiene la fecundación externa. ¿Ya está? Pez óseo. Pez óseo, no. Todavía no empezó, este pez cartilaginoso. ¿A qué me he equivocado? Ya tiene más. Tiene 4 nomás tiene. ¿Ya? El tiburón. Ya este pez cartilaginoso. Pez cartilaginoso, su boca es hacia abajo. Ya, pez cartilaginoso, una cola más grande que la otra. Pez cartilaginoso tiene puntito y sus 5 a 6 pares de branquias. Ahí sí. Y su fecundación es interna. Pez cartilaginoso, todo lo que he mencionado. ¿No es cierto? Solamente 4 pares de branquias. 4 pares de branquias. Ahí está el bonito como tu profesor, el pejerrey, la lisa y tu compañero el piraña. ¿Ya? El paiche. ¿Sí? Los peces óseos tienen vejiga natatoria. Los peces cartilaginosos no lo tienen. Los peces óseos, fecundación externa. Los peces cartilaginosos, interna. Los peces óseos, no te olvides que sus escamas son de tipo cicloidea. En cambio, los cartilaginosos de tipo placoidea. Tetrápodos, ahí estarán, ¿no? Ya, la próxima clase vemos a los tetrápodos, ¿ya?
Por ahora nos quedamos ahí, vamos a ver las preguntas, a lucirte con las preguntas, para darte la clave. ¿Ya? Para darte la clave de las preguntas. Ejercicio. 1. Vamos. 1. Empezamos. Con respecto al reino Animalia, respecto a las esponjas, presentan un cuerpo formado por 2 capas de tejidos. Falso, no son monoblásticos. Oye, espérate, incompleto, falso, no tiene sistema digestivo. Su cavidad interna se llama mesola, no se llama espongiocele. Se reproduce, verdadero. 1, 2. ¿Cuál es tu clave en la 2? ¿Ya? La medusa o malagua son organismos que se agrupan en dónde. Dice el filum, ¿ah? El filum. ¿Cuál es tu respuesta, Saulo? En la 2. En la 2. Muy bien, la C, Nicole. Perfecto. Número 3. Número 3. Los cestos y los trematos son parásitos del hombre. Sin embargo, ¿en qué se diferencia el primero del segundo? El primero, ¿por qué se diferencia? ¿Cómo diferencian una tenia de una fasciola? Ah, por el cuerpo segmentado, ¿no es cierto? Ya, la tenia tiene proglótides, está segmentado su cuerpo. ¿Sí? Pregunta número 4. Una pregunta difícil. ¿Ya? Platelmintos, los gusanos planos. ¿Presentan potonefridios? Verdadero. ¿Presenta sistema digestivo completo? Falso, es incompleto. Circulatorio, falso, no tienen. Simetría bilateral, verdadero. Hermafrodita, sí. 1, 4 y 5. 1, 4 y 5. Ya está. Animal microscópico, con sistema digestivo completo. Manifiesta microscópico, ya, pero rotífero. Rotífero, no hay pierde ahí. Rotífero. 6. ¿No? Una pareja de nemato de la especie Ascarilumbricoides. ¿Está bien? Llamado a lo intestinal. Podemos diferenciar fácilmente los sexos basándonos en qué. Acá hay dimorfismo sexual. Las más grandes son hembras y los más pequeños son machos. Las más grandes son hembras y los más pequeños son machos. La clave es la D. La D. Claro que sí. Muchachos, siempre debe buscarse una muy buena hembra, muchachos. ¿Ya está? Si no, van a estar querer cambiando. 7. En el Ascarilumbricoides, el macho es ¿sí? Esto constituye un ejemplo de, ya, pero la respuesta es la de dimorfismo sexual. 8. Los anelios como el gusano de tierra son los gusanos como el gusano de tierra son orugas, falso. Gusanos aplanados, falso. Segmentados, sí. 3. Animales que poseen quetas, sí. 4. Sí. 9. ¿Ya está? Circulación cerrada, hermafroditas y hematófago, ya, pues ni hablar. ¿Sí? Y sistema completo, los anélidos, sanguijuelas, chupa sangre, pero no hematófago. ¿Está bien o no? ¿Sí? 10. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, marca. Una de las 7 características diferencia la lombriz de tierra de la sanguijuela. La lombriz de tierra de la sanguijuela. ¿Cuál es la diferencia? Ya, más fácil no puede ser. Ya, marca, por favor, marca. Vamos, Marcelo. Vamos, Nicole. Muy bien. ¿La B? ¿Por qué? Ah, pues chera, pero no creo, ¿ah? No creo. ¿Sí? Fundamentalmente de vida libre, ¿no? Porque la lombriz de tierra, de vida libre. Muy bien. Bueno, se acabó. Chévere, hoy día sí me cansé, ¿ah? Mucho hemos hecho hoy día. Ah, que no son parásitos, Nicole. No necesitan de otro para poder nutrirse. La lombriz de tierra para en la tierra. Muchachos, me cansé. Espero que les salga bonito la clase, suerte. Ya, me hacen recordar, Ruth, no te olvides, me hacen recordar en dónde me quedé, Ruth, la próxima semana. Me falta hacer todavía vertebrado, no se olviden. ¿Ya? Ya está, chévere. Evelyn, gracias. Muy bien, Saulo, al contrario. No entres tarde, Saulo. Al contrario, enterita, chévere. Chao, Marcelito. Hasta luego, cita Giovanna. Hasta luego, ¿no es cierto? ¿No? Sí, un abrazote, Sofía, gracias. Araceli, gracias. No se olviden. Ya, cuídense mucho. Miss Caterín, como siempre, permiso. Muchas gracias, profesor.
Buen día. Listo. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Hasta la tarde, sí. Ya está. Gracias. Bueno, chicos, como les había comentado en la hora de RP, las tareas de cada uno de los cursos ya están publicados apenas termina el curso. Así que ahorita pueden acercarse al Classroom y ver la tarea de biología para ahí comprobar lo que han aprendido y lo que han visto en esta clase. Descansen, ¿sí? Nos encontramos a las 12 para trigonometría.